Muy buenas tardes, espero que estén muy bien mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Y bueno, pues contento de sintonizar nuevamente con ustedes y de interactuar y de coincidir de manera constante y repetitiva con muchos de ustedes. Y la verdad es que, híjole, ha sido muy complicado últimamente. Muchas situaciones y que sí voy a empezar yo a enfatizar y a centrar un poco la atención, porque bueno, pareciera que la ciencia, pareciera que lo evidente, lo tangible y lo que al menos hasta ahora los avances que se han creado, pues empieza a haber un tipo de retroceso bastante importante y que creo que debe de encender las alarmas y creo que desde hace mucho tiempo. Pero creo que como médicos eh, tenemos que poner mucha atención porque puede haber, perdón, es que escuché un audio ahí medio raro, pero bueno, porque puede haber ciertas limitaciones y más allá de las limitaciones, ciertas repercusiones negativas contra la práctica médica. Y es que empezamos o seguimos con esta parte de la de la era anticientífica. Lamentablemente no para, no le veo fin, realmente no le veo ningún fin. Al contrario, estas personas o este sistema que se considera como progresista realmente es un retroceso impresionante. Y más allá de la vida diaria, quiero centrarme y enfatizarme en la cuestión médica. Porque la cuestión médica, creo yo, que empieza, como les comentaba, a encender alarmas. Empieza como ya a empezar a cuestionarnos o empezar a decirnos cómo es que tenemos que tratar a ciertas personas con cierta ideología que es totalmente anticientífica. No creo, espero que así sea, que lleguemos a ciertas etapas de la historia en las que ya habíamos superado, pero que me parece que empiezan a aparecer esos fantasmas que por supuesto no son nada gratas. Y pareciera que están mirando a cierta minoría que para mí son muchas personas con resentimientos importantes que, que pareciera que el sistema está favoreciendo el pensar de estas personas que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen ni idea de lo que, o no han leído ni un libro en su vida, y que no tienen ni idea, por supuesto, de pues cómo es la anatomía, la fisiología, y cómo es que se debe de atender a un paciente y por qué no se pueden atender ciertos pacientes en ciertas especialidades. Y ya habíamos hablado de esto anteriormente, de cómo es que específicamente un ginecólogo en Francia fue atacado y juzgado como transfóbico, porque bueno, no quiso atender a una persona trans, a una mujer trans, hombre, finalmente, hombre biológico, o hombre, y bueno, pues obviamente es incompatible con esta materia, con esta rama de la medicina, y que por supuesto una persona coherente, una persona con sus facultades mentales bien establecidas, pues no haría este tipo de actos. Y es que, bueno, empiezo yo a ver algunas notas donde esto es de manera repetitiva. Y es que no me extraña, no me extraña. Hace poco estaba viendo eh, una nota, y la voy a poner ahorita, de un grupo de personas que se manifiestan y reclaman su derecho a ser reconocidos como perros. De verdad, no tengo de verdad ya ningún tipo de comentario. Esto ya es caer en lo ridículo, caer en lo elemental.
en lo anticientífico, en algo que ya de verdad es altamente peligroso para nuestras generaciones y que de verdad se viene pesado, se viene pesado. Personas que se consideran como transespecie, eh, no me extraña que en 2021 otra persona, en este caso una persona abogada, bueno, porque era un hombre biológico, se llamaba Jonathan, y ahora es una persona trans, una mujer trans, que se llama Janib, en Canadá. En Canadá también resulta ser que eh, empezó a acusar a un negocio que tiene que ver con la estética, que se llama Bikini Wax Access, porque no quiso depilar sus genitales, porque sus genitales eran masculinos. También acusando a un ginecólogo porque pues no quiso atenderle, porque bueno, se sintió discriminado, porque es un hombre biológico, es un hombre, y bueno, pues no quiso atenderlo, y eso bueno, pues le hizo sentir una gran humillación, y bueno, es que de verdad no entiendo cómo, no entiendo cómo es que los medios clásicos voltean a ver estas minorías que no tienen ni pies ni cabeza, no tienen ni idea de absolutamente nada, pero que obviamente políticamente son usados de manera que son, digamos, eh, son personas que les sirven, ¿no? De manera política para que usan sus banderas y que estas personas se puedan sentir identificadas con esta ideología y que bueno, finalmente sean usados y bueno, pues obviamente crean un negocio impresionante. La idea es que la cuestión médica pues se empieza a ver en peligro y creo que amigos médicos me parece que tenemos que tener mucho cuidado, tener muy en cuenta y no empezar a perder la batalla con estas situaciones. La ciencia no es una creencia, la ciencia es la ciencia y es la evidencia observable, es algo que se puede comprobar, es algo que ya está establecido y que por supuesto puede cambiar, por supuesto que pueden a lo mejor en la actualidad ser algo y en un futuro poder cambiar. Sin embargo, ahorita es lo que es y no tenemos que caer en este tipo de juegos. Tenemos que ejercer la medicina como siempre se ha ejercido, como con responsabilidad, usando el método científico, usando la evidencia observable, usando también por supuesto la, la, el criterio médico, usando las guías de práctica clínica, que es claramente las guías de práctica clínica hablan acerca de hombre y mujer, ¿no? Eh, Tenemos que tener mucho cuidado con esta situación y no ceder ningún tipo de terreno porque puede ser que ya nuestra práctica empiece a ser cuestionada y sobre todo empiece a tener ciertas repercusiones negativas de cómo tenemos que atender a un paciente o a una paciente. Y en caso de que un ginecólogo en este caso no quiera atender a una mujer trans y que por esta situación tenga que verse obligado a ser encarcelado o tenga que verse obligado bueno, a no tener libertad porque finalmente está haciendo o está diciendo la verdad y está usando la ciencia como escudo y como algo que es obviamente lógico, pues bueno, entonces ya empezamos como les comentaba, a regresar a ciertas eras de la historia o épocas de la historia, específicamente el medioevo, para poder, o más bien para empezar a sufrir este tipo de consecuencias, ¿no? Consecuencias que sufrió en su tiempo Galileo Galilei, Copérnico y todos estos personajes que, bueno, por supuesto la iglesia en ese momento era la que decía que estaban blasfemando y empezaban como a criticar toda esta situación y eran castigados. Bueno, pues parece que empezamos a regresar a este tipo de épocas y que creo que tenemos que empezar a encender las alarmas. Pero, por favor, amigos médicos, especialistas, no cedan y si de verdad tienen coherencia con su persona y con lo que aman, que es su carrera y con lo que están ejerciendo,
no sean médicos anticientíficos, porque también hay médicos que apoyan este tipo de situaciones. Entonces seamos coherentes, seamos responsables y por favor, respeten su criterio, respeten su profesión, que mucho le ha costado. Yo soy médico general, pero yo reconozco mucho todo el sacrificio que han hecho bajo toda su historia. Tengo amigos que han sacrificado muchísimo para poder lograr lo que han hecho. Y bueno, pues hay que estar muy pendiente de esto porque realmente es una pena. Es una pena lo que el progresismo empieza a provocar. Y bueno, no es que empiece, esto ya tiene mucho tiempo. Simplemente no hemos, como médicos específicamente, dándole la importancia, creo yo, y creo que nos estamos durmiendo. Hay que tener mucho cuidado. Pero sobre todo, más que cuidado, me parece que tenemos que tener un poco de prudencia, un poco de querer hacer las cosas de verdad, porque le estamos haciendo caso a personas que son realmente la minoría. O sea, son personas que con 5 o 10 personas que se ofendan, el trabajo de la persona a la que no están de acuerdo o que según esto, o según ellos, fueron, por esa persona fueron discriminados, bueno, pues el trabajo de esta persona se ve en peligro. Y realmente, estadísticamente, la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas no estamos de acuerdo con esta ideología. Y lo pueden buscar y esto se siente. O sea, muy pocas personas, de hecho, yo no conozco más que a una persona que está de acuerdo con todo esto que está sucediendo en la actualidad con el progresismo. O sea, realmente no hay muchas personas. Entonces, por qué está siendo tan escandaloso? ¿Por qué los medios están cubriendo o por qué los medios están del lado de esto que es totalmente eh, antinatural o anticientífico, como lo estamos diciendo? O sea, realmente sí es algo que preocupa. Y como médico, pues obviamente lo único que va a pasar es que ya los médicos no van a querer ejercer la medicina por miedo a ser señalados y sobre todo por miedo a que, bueno, que le quiten su cédula profesional o simplemente y tan sencillo de llevarlos presos simplemente por ejercer la medicina de manera correcta, con base en la verdad, con base en la ciencia, con base en el método científico, con base en lo que creo yo es lo que debe de ser. No es posible que de verdad esto esté sucediendo. La gente se está ofendiendo por cuestiones que no se tienen que ofender. Si ustedes o si alguien se siente perro, como mucha gente que fue allá a esta manifestación, está bien, pero no vengan a querer que las personas o las demás personas que hagamos, los perciban, los queramos percibir como ustedes quieren eh, que sean percibidos. Esa es cuestión de ustedes. No quieran imponer su ideología, su pensamiento, su percepción a las demás personas. Y mucho menos a los médicos, porque los médicos nos basamos en la ciencia, nos basamos en la anatomía, nos basamos en la fisiología, nos basamos en todas esas cuestiones para poder dar un tratamiento, para poder eh, dar cierto trato o cierto, se me fue la palabra, para poder dar un tratamiento y para poder hacer una exploración, hacer una anamnesis, ¿no? Porque mediante el sexo y la edad nosotros podemos hacer una estadística, una probabilidad de qué enfermedad puede ser. Es decir, no podemos decir que si viene una mujer que se percibe como hombre, decir, se me hace que por tu percepción, porque tú te percibes como te percibes, seguramente es la próstata, sabiendo que que esta persona o esta paciente es una mujer, es decir, una persona del sexo femenino. O al contrario, si es un hombre,
No podemos decir, ah, mira, como tú te percibes mujer, seguramente tienes un problema en el útero o seguramente tienes un quiste de ovario, porque tu percepción está arriba de la ciencia, está arriba de la evidencia observable. No es así, no es así. Entonces, ni siquiera me siento como un tonto diciendo todo esto, pero es que así estamos actualmente. Somos una caricatura. Y si alguien que no ha visto, por ejemplo, South Park o ciertas caricaturas, de verdad todos los días es un capítulo de esas caricaturas. Resulta ser que una persona que se autopercibe como mujer y que es un hombre biológico, pues se le hace muy sencillo decirlo y pues, obviamente las autoridades como están demasiado pendejas y nuestra autoridad está destruida, pues le hacen caso a la autopercepción de esta persona y, y los deja participar en eventos de deporte femenino. O son delincuentes que son hombres y por arte de magia estos delincuentes se autoperciben mujeres y las autoridades, como son una caricatura, dejan que estas personas vayan a una cárcel de mujeres. ¿Y qué sucede? Pues las violan. Violan, y esto ya pasó. Pasó en Argentina, me parece que fue en Londres también, y esto ya pasó, esto ya está sucediendo. Entonces, en el ámbito médico no va a tardar la ley o no va a tardar las autoridades en que el médico que ejerza su carrera como debe ser de manera correcta sea castigado. Y es algo que los médicos no podemos permitir. Definitivamente. No podemos permitir. Esa es la cuestión, eso es lo que creo yo que tenemos que tener mucho, mucho ojo y la importancia de que alcemos la voz. Porque si no la alzamos y no estamos al pendiente de esto, no va a haber médicos. Y de verdad, no va a haber médicos. O sea, los médicos no van a ejercer la medicina. Va a ser un negocio totalmente, eh, más bien, no va a ser un negocio para el médico, sino va a ser, bueno, es que yo no puedo ejercer la medicina. O van a tratar de empezar a hacer guías de práctica clínica donde ya metan cuerpos, entre comillas, no binarios, cuerpos, entre comillas, trans, cuando pues, simplemente hay dos tipos de cuerpo, el de hombre y el de mujer. Y bueno, existen los intersexuales, pero en un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Que obviamente eso es lo único y qué raro y qué curioso que la única manera de poder rastrear o de ver quién es intersexual o no es la ciencia, es la medicina bien ejercida, como debe ser. Y creo que ya no debemos de ceder ningún tipo de terreno a los médicos. Ninguno. Porque si empezamos a ceder, créanme amigos médicos, estamos perdidos. Y estos médicos que nos va muy bien y que les va muy bien a los especialistas, pues eso va a quedar en la historia, porque ya no va a ser un negocio ser médico. Y es un negocio, es un negocio. Y creo que estamos muy a tiempo. Tengo la esperanza de que no pase a más, pero cada vez se siente un sistema muy dictatorial, muy dictatorial por las banderitas de colores, por estas personas que se autoperciben lo que se quieran autopercibir. Y creo que, bueno, pues la ciencia, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, empieza a tener ya un desequilibrio, empieza a tambalear, empieza a tener estos rasgos de quebrantamiento, ¿no? Y es donde, bueno, pues ya preocupa y bastante.
Por eso tenemos que unirnos como personas y específicamente como médicos, seguir ejerciendo la medicina de manera responsable, mediante la evidencia observable, mediante la ciencia, mediante el método científico y mediante la lógica y lo tangible. Que tengan una excelente tarde, amigos.